estudiar y predecir el comportamiento de muchos fenómenos sin tener que hacer una sola simulación. No quiero ofender a nadie, o sea, las simulaciones son muy importantes, obviamente. Las simulaciones nos sirven para validar cómo se comporta el sistema, que los resultados que uno está prediciendo sean correctos. Y obviamente aquí ha habido muchas pláticas sobre el control de sistemas. Pero a nivel básico son las matemáticas. Es el lenguaje de las matemáticas, la simetría que determina cómo se va a comportar un sistema. Y obviamente físicos, ingenieros, químicos, biólogos pueden objetar y decir, por lo general cuando voy a dar pláticas me dicen, pero es que no hay sistema que tenga simetrías perfectas. Y sí es cierto, pero es esa carencia de la simetría perfecta que nos permite observar la variedad que se observa en el universo. Todas las partículas básicas que se han descubierto, incluyendo la partícula Higgs, fueron y se pueden predecir en base a los cambios de simetrías que han ocurrido en el universo. Entonces, ese es el mensaje que quiero, y les voy a tener que dar un poco de introducción a la área de simetrías, de teorías de grupos. Me gustaría antes que nada reconocer el apoyo que ha recibido el grupo con el que trabajo durante el verano y la mayor parte del año. Estoy en el departamento de matemáticas y en el laboratorio de asuntos de guerra de la Naval. La mayoría de la misión aquí ha sido desarrollar tecnologías para apoyar a las fuerzas especiales, Delta Force, Navy SEALs, Green Beret, de las fuerzas de Estados Unidos. Durante los años he recibido apoyo de la Agencia Nacional para Seguridad, el Army y NSF. Sí. Pero sí me escucharon, ¿verdad? Les voy de todas las tecnologías que hemos desarrollado a través de los años, de las que estamos más orgullosos es los sistemas de sensores que desarrollamos, que fueron usados para detectar las bombas improvisadas en la guerra en Irak, y la inspiración de esos sensores es en base a sistemas biológicos. Entonces voy a darles unos detalles de la parte biológica y después voy a enfocar un poco a los conceptos básicos que la mayoría de ustedes ya están familiarizados, sistemas dinámicos, pero en los últimos 10 años ha habido mucho interés en el análisis de redes. El problema con análisis de redes, ya sean redes de sistemas biológicos, de neuronas, de osciladores mecánicos, el problema es que la dimensionalidad incrementa, y eso quiere decir que la complejidad del análisis aumenta también. Otro mensaje que quiero que se lleven con ustedes es que todo el análisis que voy a hacer y que les voy a enseñar es independiente del modelo. De hecho, ni siquiera necesitamos las ecuaciones para poder analizar y predecir cómo se va a comportar un sistema. Si reemplazo las ecuaciones de neuronas con un sistema mecánico, con osciladores electrónicos, el comportamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque la física, la química, la ingeniería son irrelevantes a ese nivel. Es la simetría la que determina cómo se comporta el sistema. Obviamente ese tipo de conclusiones me han puesto en situaciones muy complicadas con varios colegas, pero sí, seguimos siendo amigos. Entonces, los sensores magnéticos, empezamos este trabajo en los sensores magnéticos y les voy a dar todo el análisis, el desarrollo, la fabricación. Obviamente la ingeniería, la biología sí importan
importan una vez que quiera uno realizar o implementar el sistema, pero para el análisis es las matemáticas las que determinan cómo se comporta el sistema. Me gustaría reconocer todos los colaboradores que he tenido a través de los últimos 20 años. Este es el grupo de SpaceWorks con el que trabajo, con el que he trabajado muchos años. Hicimos un análisis de giróscopos con la Universidad de Kioto. Uno de las personas, Sukeiro, fue a estudiar el doctorado en Kyoto University, y tuvimos la fortuna de poder colaborar con ellos. Una ciudad muy hermosa, muy cara. Mi colaborador de tantos años en Canadá, French Canadian Luciano, nos conocimos cuando estaba yo en la Universidad de Houston. Teníamos el mismo asesor, Marek Golubiski, que ha escrito varios libros sobre todo lo que tiene que ver con simetría. Estuvimos colaborando y compitiendo con un grupo en Italia para la implementación del sensor eléctrico, pero desgraciadamente los resultados aquí no fueron lo que nosotros esperábamos, y al final de cuentas lo hicimos todo en San Diego. También colaboramos con el grupo de física nuclear en Oak Ridge, en Tennessee, y uno de mis mejores colaboradores, amigos, Joe Mahaffey, que es yo creo que es más biólogo que matemático, pero es muy buena persona. De él he aprendido todo lo que es biología. Durante los años, pues ninguno de los resultados que les voy a presentar podían haber sido posible sin la participación activa de todos estos estudiantes y postdoctorados, doctorados y estudiantes de maestría. Esto es el apoyo que me piden cada vez que vaya, que reconozca el apoyo que he recibido a través de los años de varias fundaciones. Entonces, déjenme empezar en el 2000. En el año 2000, acababa de llegar yo a San Diego y empecé a colaborar con el grupo de la Naval, y tenían un problema donde las antenas y radares en los barcos de guerra, la mayoría del costo de la fabricación de esos dispositivos es en la parte mecánica, donde la antena tiene que rotar para emitir la onda que se va al aire para poder comunicarse. Eso cuesta mucho, y la antena, lo que aprendí es que tiene una banda de ciertas frecuencias, y si hay necesidad de comunicarse a diferentes frecuencias, se necesita otra antena. Entonces hay dos problemas ahí. Uno es la parte mecánica, que esa se degradúa con el tiempo por el ruido, por las partes mecánicas que se vuelven viejas. Y el otro problema es que si se requiere comunicarse a diferentes frecuencias, hay que tener diferentes antenas. Entonces, una de las cosas que había descubierto ya el grupo con el que trabajo, es que si uno aplica una perturbación en los extremos estos son osciladores, lo que ven aquí, cada unidad son osciladores de tipo Van der Pol, y si aplica uno, o sea, los osciladores están todos conectados y producen una oscilación de sincronización. Ayer Pablo nos platicaba sobre problemas de sincronización. El grupo descubrió que si aplica uno una perturbación muy pequeña a los extremos de la cadena de estos osciladores, es posible generar y manipular la onda magnética de radiación de 0 hasta 180 grados. Eso resolvió el problema de la necesidad de tener antenas que rotan mecánicamente. Me preguntaron, ¿sería posible, tú crees que habría manera de manipular las conexiones o la topología para cambiar la frecuencia? Entonces ese era un problema un poco más difícil. Entonces empecé
empezamos a trabajar en ese problema. Yo tenía la idea del trabajo, les voy a platicar después del trabajo que hice en Houston, donde sabíamos que ciertas redes de neuronas, esto fue inspirado por el ritmo cardíaco de las zarigüelas o zarigüeyas. Zarigüeyas. El ritmo cardíaco de las zarigüeyas son dos redes de neuronas laterales, y cada 20, en un lado todas están sincronizadas, en otro lado todas las oscilaciones están en lo que se llama un traveling wave. Hay un ángulo de fase constante de una a la otra. Cada 20 segundos los dos lados se intercambian, y un modo de oscilación está asociado con presión alta y el otro con presión baja. Sabíamos por el trabajo que hicimos que estábamos tratando de modelar ese sistema, que cuando conectamos las neuronas o osciladores mecánicos o cualquier tipo de oscilador con cierta simetría, ciertas neuronas están forzadas a oscilar más rápido, a cambiar de frecuencia. Entonces eso nos dio la idea de que pudiéramos manipular la red, pero desgraciadamente la guerra en Irak empezó en el 2001 y había la necesidad de desarrollar sensores. Uno de los problemas principales es que estaban usando muchos bombas improvisadas, y el laboratorio me preguntó que si me interesaba a mí participar en el desarrollo de la siguiente generación de sensores magnéticos que pudieran ser miniaturizados, que costaran muy poco y que fueran lo más sensible posible, y que pudieran ser desechables. O sea, querían todo. Les dije, pues sí, me interesa mucho, y obviamente pues me iban a dar dinero de investigación. El proyecto en el 2001 era clasificado, y dije, sí me interesa, pero pues yo soy matemático, yo nada más sé de álgebra abstracta, no sé nada de ingeniería. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué puedo contribuir? Dice, no te preocupes, te vamos a enseñar. Los sensores son muy sencillos, funcionan en una forma muy básica, y ese fue el trabajo que empezamos en el 2001. Nos dio muy buenos resultados. En el 2007, ya cuando el sensor se puso en uso, empezamos a extender las ideas a giróscopos para mejorar los sistemas de navegación. En el 2009, ya el resultado, los trabajos que habíamos hecho empezó a ganar mucha visibilidad, y la Agencia Nacional de Seguridad nos invitó a participar en la siguiente generación de los submarinos que no se pueden detectar. Este es el dedo de mi estudiante Susan Berger. Este es el microchip que se desarrolló y reemplazó todas estas antenas por un sistema muy pequeño. En el 2011, el 2007 precisamente, el premio Nobel en física se les dieron a dos investigadores, un francés, un alemán, por el descubrimiento del efecto de magnetoresistance, que se cambia la resistencia de ciertos materiales cuando se les pone en un campo magnético, y el cambio es muy drástico. Entonces ellos conjeturaron que en lugar de explotar la carga del electrón, se puede explotar el spin del electrón para generar una onda de microondas. En el 2011 se hizo, fue el primer experimento en uno de los laboratorios en Alabama, de la Armada, donde se logró medir la cantidad de energía que produce el spin del electrón, y es en el orden de 250 picowatts. Para aplicaciones prácticas se requiere en el orden de miliwatts. El francés que descubrió el efecto
predijo que era posible sincronizar, que si era posible sincronizar varios electrones, era que quizás se podría hacer un efecto colectivo y aumentar la potencia. El problema es que hasta ahorita, hasta hoy en día, nadie ha podido producir los experimentos para sincronizar el sistema, porque es una red muy grande, son muchas ecuaciones. Con Luciano publicamos 2 papers en Physical Review B, donde demostramos por qué es muy difícil y cómo es que se pueda sincronizar el sistema. Y ahorita estamos trabajando precisamente en eso con un laboratorio en Rumania. En el 2014 extendemos el análisis a sistemas de cosechas de energía, y ya aquí ya no me dio tiempo de aumentar la simetría de la red. En estos 2 años aquí, en 2016 al 19, empezamos a trabajar con sistemas de precisión de tiempo para reemplazar los relojes atómicos, que son muy caros, y los relojes atómicos están en los satélites. Es parte del sistema de GPS. Cuando el GPS no es accesible, que el satélite no puede comunicarse, el tiempo no se puede medir correctamente. Entonces estamos tratando de reemplazar esos con redes de relojes de tipo quartz o osciladores, y eso es otro de los últimos proyectos. Este es Susan. El trabajo que les dije que hicimos con la Agencia Nacional de Seguridad, por los resultados que produjimos para ellos. Ella trabaja ahora de tiempo completo en Spayward, y me da envidia porque le pagan, yo creo que el doble de lo que me pagan a mí en la universidad, pero me da mucho gusto por los resultados que dio, y le dieron el premio del científico del año en el 2015. Les presento a Yogi. ¿Sí pueden ver desde allá? ¿No está la luz muy fuerte? ¿Sí? Les presento a Yogi. Yogi falleció en el 2013. Era uno de mis mejores amigos. Cuando empezamos a trabajar con los sensores, un día estaba jugando con Yogi. Recién llegado a la casa, se me escapó, y pues me fui corriendo, pero pues él creía que yo estaba jugando, y pues se fue corriendo todavía más rápido. Y dije, no hombre, mi esposa se va a enojar si llega, y ya lo perdí. Y entonces dije, pues me voy a regresar a la casa, voy a buscar el coche y voy a ver si lo puedo encontrar. Y llevaba él nada más una semana. Llego a la casa y ya estaba él ahí en la puerta, esperando. ¿Cómo es que de una semana él pudo ya localizar la casa? ¿Qué es lo que le permite? Le tomé una foto, le di un beso, le tomé una foto, y empecé a ver, si se dan cuenta, son aproximadamente 1000 células olfatorias que colectivamente funcionan de una manera de tal que el nivel de sensibilidad llega a ser de 10,000 veces mejor que un ser humano. El sensor más potente, de más sensibilidad de todos los sensores, son los tiburones. Gracias a una red de células que se llaman ámpula de Lorenzini. De tal manera que pueden detectar no solamente a cantidades muy pequeñas de campos eléctricos, sino en unas distancias muy grandes, sensibilidad y resolución. Este es el ojo de una mosca. Ayer nos enseñaba a Pablo el ojo de la mosca. Cuando estaba estudiando el ojo de las moscas, según esto, todas estas células, el acoplamiento que tienen, la mosca es casi ciega, pero tiene una sensibilidad temporal que es aproximadamente 10 veces más que la de un humano. Por eso es que es tan difícil, o sea, cuando uno hace esto a capturar una mosca, ellas ven el movimiento 10 veces más lento.
Por eso es que ellas pueden volar y es muy difícil atrapar una mosca para un ser humano con la mano, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con el cambio o quebradura de simetría? Este es un ejemplo donde hay un vaso con leche y hay una gota de aceite. Antes de que la gota haga contacto con la superficie, aproximadamente el vaso de leche, yo puedo hacer dos operaciones, dos transformaciones. Puedo rotarlo por cualquier ángulo, asumiendo que no haya marcas en el vaso. Puedo rotarlo o puedo poner un espejo y hacer una reflexión y ver el experimento en el espejo. Esos dos tipos de operaciones, rotación y reflexión, forman un grupo abstracto. Es el grupo O2. ¿Sí? ¿Se han tomado ustedes álgebra abstracta? ¿Sí? Es el grupo continuo de operaciones de rotaciones y reflexiones. El grupo de un n-gon tiene dos operaciones, rotaciones por 2pi sobre n y reflexiones ya sea a través de la línea que une dos vértices o a través de la línea que une dos puntos medios opuestos del n-gon. En el caso de 6 es un hexágono, 5 un pentágono. El grupo Dn, que es el grupo del dihedral group, es un subgrupo del grupo O2. Entonces, cuando la gota hace contacto con la superficie, quiebra la simetría de O2 y lo que aparece es una estructura donde si yo uno los vértices de esta corona, tengo un n-gon. ¿Cuál es el que va a aparecer? No me interesa, eso depende de las imperfecciones del sistema natural, pero uno de ellos va a aparecer. D3, un triángulo, D5, un pentágono. ¿Cuál es el que es más factible que aparezca? Pues todos tienen la misma posibilidad, pero dependiendo de las imperfecciones del vaso, de la tensión en la superficie, todos esos son soluciones que pueden aparecer. Entonces, todo sistema que cambia en el espacio y el tiempo es un sistema dinámico. Estados de equilibrio ya sabemos que los encontramos haciendo la variable f igual a 0 y resolviendo por x. El problema es que resolver este problema algebraicamente ya es puede ser ya demasiado complicado. Sistemas no lineales, resolver esta ecuación es imposible. Por eso es que hacemos simulaciones para tratar de detectar qué tipo de soluciones pueden aparecer. Pues, ¿qué es simetría? Es el conjunto de transformaciones que dejan a un objeto invariante, que no cambian el objeto. En un cuadrado, ¿cuáles son las simetrías de un cuadrado? Yo puedo rotar el cuadrado por 2pi sobre 4, ¿sí? O puedo hacer reflexiones a través de la línea que une los dos vértices o el punto medio. Para un n-gon, las simetrías son 2pi sobre n y cualquiera de las reflexiones. Cualquiera de las reflexiones y las rotaciones son los generadores del grupo. Y con todos ellos, en base a eso, es lo único que necesito para poder predecir cómo un sistema se puede comportar. ¿Cómo aparecen las transformaciones en los objetos? Como las describí geométricamente. ¿Cómo aparecen las transformaciones o las simetrías en una ecuación? En base a la condición equivariante. Entonces, el sistema dinámico tiene gamma simetría, donde gamma asumimos que es un grupo Lie, un grupo ortogonal, que tiene todas las propiedades de un manifold. Si f conmuta con la acción del grupo, f de gamma x es gamma de fx. ¿Eso qué implica matemáticamente? Implica que si yo
sustituyo aquí en X, gamma X, la de gamma simplemente es una transformación, es una constante, es una matriz. Entonces gamma, derivada de gamma X es gamma la derivada de X. Y si aquí sustituyo f de gamma X por gamma f de X, las gamas se cancelan. ¿Sí me siguieron? Entonces las gamas se cancelan. Conjunto de transformaciones que dejan la ecuación sin cambiar. Esa es la simetría. Las soluciones tienen también simetrías. Cuando se ocurrió el Big Bang, la masa de concentración tenía una supersimetría que cambió y que dio lugar a todas las partículas en el universo. El vaso de leche, el sistema original antes de que hubiera la bifurcación, tiene la simetría O2. Cuando la gota de aceite le pega al vaso de leche, la simetría cambia. Ahora ya la corona tiene simetría dn. Entonces la cantidad de simetría de una solución es el subgrupo del grupo original. Imagínense aquí, gamma es O2, es el grupo del vaso de leche antes del contacto, y aquí sigma X es el grupo dihedral dn, que deja la variable invariante o deja la solución sin cambiar. Entonces tanto el sistema original como las soluciones tienen simetría. La medida de la simetría de una solución es el grupo isotrópico. La órbita del grupo es aplicar cada elemento del grupo a las soluciones. Entonces si yo tengo una corona que está, digamos, un triángulo, y este es el triángulo, y aplico el grupo O2 y lo roto, y hago la rotación, todas estas soluciones, en lugar de estar la corona así, o así, o así, todas esas soluciones son una misma, porque están identificables son parte del grupo de órbita. El espacio de punto fijo es el subespacio invariante donde el subgrupo de isotrópico actúa trivialmente. Sigma x es igual a x para todos los valores de sigma que son parte del subgrupo. Entonces el punto fijo es un espacio vectorial, subespacio. Entonces se puede demostrar, es muy sencillo, que el punto fijo es un espacio invariante ante el sistema dinámico. Lo único que tenemos que usar es la equivalencia de F. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar, ¿se acuerdan cuando les dije el problema es obtener analíticamente las soluciones de equilibrio? En lugar de resolver f de x igual a 0 en el espacio original, podemos resolverlo en cada uno de los subespacios, restringir la ecuación a cada uno de los subespacios. Y esto lo que hace es que disminuye la dimensión y alternativamente la complejidad del problema. Entonces aquí está el ejemplo que ya hemos discutido, y hay un teorema que dice, se llama el Equivariant Branching Lemma: si la dimensión del punto fijo es igual a 1, entonces existe una solución única, esto es existencia, no estabilidad, para el problema f de igual a 0, de tal manera que la solución que aparece tiene simetría sigma. Entonces, ustedes pueden decir cómo es posible que esto tenga dimensión 1. Bueno, es el espacio donde reside el punto de equilibrio. ¿Qué pasa cuando están lavando sus coches y le echan agua a la manguera? Al principio, a baja velocidad, no pasa nada, el agua fluye continuamente. Pero si aumentan la presión, pueden pasar dos cosas. La manguera empieza a hacer esto. Cuando hace esto,
reflexión por 180 grados, pi, en espacio, y reflexión en el tiempo en la misma cantidad. Y traigo la manguera donde empecé. Conjunto de transformaciones que dejan la manguera invariante. Hay otra posible solución. Si aumento todavía la velocidad un poco más, la manguera empieza a rotar. Entonces puedo rotar, cuando la manguera rotó por el ángulo alfa, puedo rotar por el ángulo menos alfa y luego reflejar el tiempo por menos alfa otra vez y regreso la manguera a donde empezó. Estas son soluciones dinámicas o periódicas y el lema que predice la existencia es similar, pero ahora dice que el subespacio tiene que tener dos dimensiones. Entonces, el análisis de redes es un sistema dinámico de dimensiones altas. Cada nodo tiene una dinámica interna y los nodos están interconectados a través de esta función. Esta función es la que define la topología o la simetría global del sistema, de cómo están conectadas las células I a J. Y las células aquí, otra vez, esto puede representar un sistema mecánico, biológico, químico, de cualquier tipo de osciladores. A este nivel no me interesa de dónde vengan, lo único que quiero saber es la topología de las ecuaciones. El estado colectivo es la colección de todas las variables. Un ciclo heteroclínico es comportamiento que es no genérico en sistemas dinámicos. Quiere decir que raramente lo va uno a observar, pero en cuanto pone uno simetría, se vuelve comportamiento genérico. Un ciclo heteroclínico simplemente es un conjunto de trayectorias que hacia el tiempo hacia adelante van hacia una solución y tiempo hacia atrás van hacia otra solución. Y las soluciones pueden ser puntos de equilibrio o pueden ser soluciones periódicas o inclusive atractores caóticos o combinaciones entre ellas. Aquí está el ejemplo donde tenemos un ciclo heteroclínico entre equilibrios. Observen que cada uno de estos puntos de equilibrio está en una línea. Dimensión del punto fijo es igual a 1, las líneas. Entonces, una forma de detectar, de poder predecir la presencia de un ciclo heteroclínico es en base a lo que se llama el lares de grupos isotrópicos. Al primer nivel, estas son las soluciones, sigma 1, 2, 3, son soluciones, es la simetría de cada una de las soluciones. Sigma 1 es este punto, sigma 2 es este otro equilibrio, sigma 3 es este otro equilibrio. Y estos test son subespacios invariantes. La dimensión de esos subespacios es 2, plano, plano y plano. Entonces es posible, el LARES puede predecir la existencia de esas conexiones si el LARES tiene esta estructura donde puedo viajar de un punto de equilibrio 1 a otro punto a través de este espacio invariante, de este punto al siguiente, y si regreso a 1 o a una solución conjugada con 1, ya cierro el ciclo. Nuevamente, todo esto lo puedo predecir sin tener que hacer una sola simulación. Ese es el trabajo que hicimos en Houston, donde analizamos redes, donde cada nodo tiene dos tipos de bifurcaciones, una a estados de equilibrio y estados periódicos. Eso dio paso a la interacción entre estados de equilibrio y estados periódicos. Esto es el modelo que estábamos tratando de investigar como modelo para las zarigüeyas. Y este es el LARES de los grupos isotrópicos: solución fija, solución periódica, fija, periódica y otra vez la misma solución. El LARES predice la interacción entre un punto de equilibrio
y un punto periódico, punto de equilibrio y punto periódico. Observen los tipos de estados de equilibrio. Por ejemplo, Z2 gamma es de simetría de reflexión, X3 es la simetría de reflexión que ocurre a través de esta línea, 3,5, 2,6 y 1 y 4 pueden hacer cualquiera de lo que quieran. Estos nodos pueden ser neuronas, beta cells, pueden ser osciladores químicos, pueden ser Van der Pol, Dolphin oscillators, pueden ser cualquier tipo de sistemas mecánicos, eléctricos, químicos. El comportamiento siempre va a ser el mismo. Las ecuaciones, pues las necesitamos para demostrar el comportamiento, utilizando la teoría de polinomios invariantes y anillos de polinomios. Desarrollamos estas ecuaciones. Estas ecuaciones se les conocen como las formas normales del sistema. Representan la forma más pura de cualquier sistema que tenga este tipo de conexiones. Y fueron derivadas en base a la acción del grupo en el espacio de una variable representa en el plano complejo estados de equilibrio, dos variables para oscilaciones periódicas. Y esta es la simulación. Equilibrio, periódica, equilibrio, equilibrio, luego otro equilibrio y oscilaciones periódicas. Entonces, eso puede ser otro mecanismo para generar el comportamiento cíclico que se observan en neuronas. Se me está acabando el tiempo, pero nada más le quiero hacer énfasis a que en la simetría aquí predice, hay una solución, esta solución periódica de aquí, tiene simetría de tal manera que la célula 3, esta célula está forzada a oscilar a 2 veces la frecuencia de las otras células. Ese es el mecanismo que nos dio la idea para manipular las frecuencias de los osciladores en los radares. Entonces, ¿cómo funciona un sensor? Un sensor, los físicos lo modelan con una función de potencia, donde le aplican una señal externa para que oscile. En ausencia de alguna señal magnética o eléctrica, las frecuencias que aparecen es la primera y todas las impares. En cuanto hay un campo magnético alrededor del sistema, aparece la primera armónica de tipo par. Y por lo general se detecta la señal en base a la detección de la primera armónica par. El problema es que para implementar esto en un circuito electrónico se tiene que implementar la transformada de Fourier y hacer todo el power spectrum de descomposición. Este es el sensor de tipo es uno de los magnetómetros más básicos de tipo Fluxgate. Es un alambre fierroeléctrico. A nivel subatómico, los spins pueden estar en 2 estados. Si la temperatura del material ferroeléctrico está arriba de cierta temperatura, todos los spins están desorganizados. Si la temperatura está abajo de esa temperatura, todos los spins están alineados o arriba o abajo. Este es el estado ferromagnético, este es el estado que se llama paramagnético. Entonces queremos que el alambre se comporte de esta manera para que aplicarle una señal externa se puede inducir un ciclo de tipo histerético, para que el sistema oscile entre los dos equilibrios del sistema. El problema es que hay muy pocos
alambres que estén naturalmente en este estado. Tuvimos que ir a Rumania a extraer en una mina uno de estos alambres que se comporta naturalmente en el estado ferromagnético. Aquí está la primera red que empezamos a estudiar. X representa el estado de magnetización. Olvídense de la señal, de la función tangente hiperbólica. Si se dan cuenta, esto es un sistema malthusaniano. La solución es x igual a 0. Entonces, sin esta función, el sistema siempre llega a un punto de equilibrio. La función tangente lo que hace es que es una forma de input-output en el sistema, una respuesta del sistema de saturación. C es la temperatura del dispositivo ferromagnético. Lambda es el acoplamiento de un magnetómetro al siguiente, y este es el circuito. Estos son los flux gates. Realmente no es nada avanzado, simplemente un material ferromagnético, y los alambres que están alrededor son dos alambres, uno para excitar el core y el otro para detectar la señal. Entonces, una vez que los acoplamos, observen que no hay función externa aquí. Esta función es la función de ruido, para estudiar el ruido electrónico en el sistema. Epsilon es la señal que se va a detectar. Y este índice, menos 1 a la i más 1, resultó por un error experimental. Un día uno de los ingenieros en Spadeworld llegó y reorientó uno de los magnetómetros, simplemente le hizo un cambio. Y nos dimos cuenta que la sensibilidad aumentó todavía más. Entonces tuvimos que adaptar el modelo. La simetría es Z2 a la n. Si ustedes reemplazan x por menos x, las ecuaciones son invariables. Tenemos n unidades, entonces Z2 a la n. Y luego podemos rotar esta unidad a esta cíclicamente. Y ese es el grupo Zn. Una vez que tengo esto, ya sé cómo se va a comportar el sistema. Ya no necesito hacer nada de simulaciones ni nada. Sé que el sistema va a oscilar. Y también sé que n debe de ser un número impar. Porque si n es un número par, el lares de grupos isotrópicos no permite soluciones periódicas. Este es el análisis del diagrama de bifurcación. Estas son las oscilaciones que se observan cerca de este punto de oscilación. El sistema de este lado no oscila, de este lado oscila, y las oscilaciones emergen de una bifurcación de periodo infinito que va acompañada por un ciclo heteroclínico. En términos de ingeniería, el ciclo heteroclínico es una oscilación casi cuadrada de un periodo infinito. Entonces es casi de un punto de equilibrio, baja y luego otro punto de equilibrio, y así continúa. Este es el modelado que se hizo. Este es en MATLAB y este es en el osciloscopio, de donde se mide la respuesta del sistema. En lugar de implementar, eso fue la primera innovación que hicimos, en lugar de aplicar energía a cada una de las unidades, es el acoplamiento y la simetría que induce al sistema a oscilar con una energía muy poca. Entonces el sistema todavía necesita energía para salirse de un estado de equilibrio, pero la energía es mínima. Entonces esa es la reducción de costos. Lo siguiente es la sensibilidad. Aumentamos sensibilidad para operando el sensor cerca del punto heteroclínico, porque cerca del punto heteroclínico lo que hicimos es, en lugar de aplicar transformadas de Fourier y el Power Spectrum, lo que hacemos es medir la simetría que ocurre en la oscilación. En el ciclo heteroclínico, como es una onda casi cuadrada, en la ausencia de una señal,
La oscilación tiene simetría de arriba hacia abajo. Yo puedo hacerle un flip a la onda de oscilación y se observa igual. Cuando hay una señal presente, se quiebra esa simetría y el quebramiento de simetría es tan grande que aumentamos la sensibilidad 400 veces más en el caso de la red de 3. Esto es lo que se observó en la red de 3. Entonces estábamos pues, muy interesados, muy felices. Este es el punto de bifurcación del ciclo heteroclínico, pero observen que redes mayores 5, 7, 9, la sensibilidad se mantiene constante. Sí aumentó, pero no aumenta con el número de sensores. Entonces, aumentar la dimensión de la red no produce ganancia. Sin embargo, si implementamos la configuración alternativa donde uno de los sensores se le hizo el flip, la sensibilidad aumenta proporcional al número de sensores. Y lo probamos a través de un teorema que mide la sensibilidad. Entonces ya teníamos todo listo, ensamblado, el análisis estaba completo. Estuvimos trabajando por varios años con un grupo de Navy SEALs. Todo este trabajo fue clasificado por varios años. Fuimos al campo Pendleton, que está al norte de San Diego, a probar el sensor por tierra. Dijimos, ahora necesitamos probarlo bajo mar. Entonces, Spaceward tiene un grupo donde se pueden hacer pruebas no tan profundas, pero relativamente profundas. Y necesitamos medir no solamente sensibilidad, sino resolución. ¿Qué tan lejos y qué tan rápido el sensor puede detectar la presencia de una bomba? Entonces les pedimos a los Navy SEALs si nos podían ayudar, que necesitábamos 1 o 2 nadadores que pudieran sumergirse y salir y moverse tan rápido como fuera. Y hay un programa de biología marina y nos prestaron 2 delfines. Este es el material ferromagnético que le pusimos a los delfines y sumergimos 7 sensores a través de la bahía. Y en este panel, cada vez que pasa el delfín, el sensor detecta inmediatamente la presencia. Y si pasan 2 delfines, pues se generan 2 picos. Y todos los materiales tienen una firma magnética. En base a eso es que pudimos detectar, extendimos el trabajo de sensores magnéticos a sensores eléctricos, y ahorita el mismo sistema, pero con sensores eléctricos, podemos detectar 10 a la menos 15 amperes. Por comparación, el mejor sensor eléctrico que se compara es de Texas Instrument y que puede detectar 10 a la menos 6 amperes. El único sistema que es mejor que el de nosotros son los tiburones todavía. Aproximadamente 300 veces más sensibles que 10 a la menos 15 amperes. Este es el material ferroeléctrico que usamos. Esta es la 5ª generación que cabe en el dedo y son de las aplicaciones múltiples que se pueden usar. Este fue el deployment que se hizo en la guerra en Irak. Cada sensor está equipado con comunicaciones con satélites. Entonces llegaban fuerzas especiales, tiraban el sensor en la tierra, en el mar, y triangulaban con los satélites para detectar la presencia de posibles bombas. Y la verdad fue un orgullo participar en el desarrollo de una tecnología que llegó a salvar muchas vidas. Se puede utilizar para detectar barcos submarinos,
y aquí, como les indico, es la comparación entre el modelo empírico y el modelo ideal en cuanto a la cantidad de magnetización para tanques. Y después de varios años y de ir a presentar estos trabajos, Springer y amigos me decían: esto es una historia increíble, debes de escribirla. Y nos llevó 10 años escribir el libro porque avanzábamos y empezamos a trabajar en otro proyecto. Finalmente, todos los trabajos que no les pude escribir están aquí, incluso el de precisión del tiempo, salió el 2018. Si quieren pasar a verlo, con mucho gusto, porque es la única copia que me queda. En el proceso desarrollamos, de hecho son 15 patentes que tenemos. La patente número 6, esta patente me metió en muchos problemas porque la universidad se enteró que creamos una compañía, INF Microsensors, la creamos en el 2014 y los abogados de la Naval reportaron porque tuvimos que comprar nuestro propio invento, la licencia para comercializar el sensor, porque la Naval ya no quería invertir más dinero, y lo que estamos haciendo es un biosensor para aplicaciones biomédicas y ya estamos casi terminándolo. La Naval invirtió aproximadamente $8 millones a través de todo el periodo de la guerra. Nosotros lo compramos por $3 millones, la licencia, y queremos comercializarlo y ayudar a personas que tienen problemas cardíacos, problemas mentales, porque el sensor es tan potente, el de 10 a la menos 15, que ni siquiera requiere el contacto con la piel. Y no hay ningún otro sensor equivalente en el mundo. Esta es la medida en amarillo es la señal del corazón, azul es la señal que detectó el sensor, amplificada de 10 a la menos 15 a 10 a la menos 3 amperes. Siempre, sin meterme en las partes religiosas, me gusta terminar mis pláticas con una frase de Galileo: matemáticas es el lenguaje con el que Dios creó el universo. Y es un placer poder presentarles y compartir todos estos trabajos. Y las simulaciones, la ingeniería, la física, la química son importantes a diferentes niveles. Y yo creo que todos colaboran, y el análisis matemáticos es básico para poder ayudarnos a analizar un sistema y poder predecir cómo se puede comportar. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablas cuando estás construyendo tus redes, normalmente estás buscando simetrías entre ellas. Cuando la red es heterogénea, ¿hay técnicas que se pueden implementar parecidas? Sí, de hecho, me han tocado varios trabajos en redes heterogéneas. El análisis, lo que pueden hacer es lo siguiente, y sucede muchas veces, y es en base a lo que les decía, que los biólogos, ingenieros dicen: es que no hay simetría perfecta en un sistema, mi red es heterogénea. De hecho, una de lo que ya no les describí aquí, es que pasa, en realidad los sensores son similares, pero no son idénticos. ¿Y qué pasa si las conexiones no son iguales? ¿Qué pasa si hay retraso en las conexiones? ¿Qué pasa si hay ruido? Todo eso lo analizamos. Y la forma de analizarlo es como una perturbación del sistema con simetría perfecta. La simetría crea remnants del sistema, de estos espacios invariantes, son transversales. Entonces, aunque le pongas nodos que no son
idénticos. Los residuos de simetría son suficientes para todavía producir comportamiento que es muy similar. Y llega un momento, y te puedo decir más o menos la cantidad, en nuestro caso es aproximadamente 10% de variación en la homogeneidad de la red, que el sistema todavía va a producir un ciclo heteroclínico, porque los ciclos heteroclínicos tienen otra propiedad que se llama estabilidad transversal. Entonces, en lugar de ser planos perfectos que están transversales, pues se distorsionan y todo, pero se crea todavía el ciclo heteroclínico. Lo otro que ya no les platiqué es que cuantificamos el retraso en la red. Aproximadamente un pie de cable es equivalente a 1 microsegundo de retraso. Y ese microsegundo, si saben de oscilaciones periódicas inducidas por retraso. Entonces, resulta que si le ponemos en la parte electrónica un retraso adicional, la red va a oscilar cuando se prende. El diagrama de bifurcación mueve completamente los puntos de equilibrio a un lado y las oscilaciones a otro lado. El ruido induce resonancia en el sistema y promueve las oscilaciones. Todo eso se tuvo que cuantificar porque cuando tú creas el dispositivo electrónico no tienes manera de controlar condiciones iniciales. Eso es algo de lo que he aprendido y he apreciado mucho de interactuar con los ingenieros. Varias cosas. Las condiciones iniciales no las puedes controlar en sistemas electrónicos. Luego, la topología de conexiones, pues matemáticamente la función H de acoplamiento puede ser cualquier función, pero electrónicamente está restringida por el tipo de tecnología que se use. Para las aplicaciones biomédicas, su sensor, ¿qué más puede medir, digamos, en el cuerpo humano? Estos son el mismo sensor que creamos con diferentes interfaces, pueden medir todo este tipo de señales. En cuanto a la parte biomédica, puede medir, y esto les va a fascinar, no sé si sabían que el ritmo cardíaco se puede utilizar para detectar la identidad de una persona. La periodicidad es la misma, pero la modulación que existe en el corazón es única en cada individuo. Y eso es algo propietario que nosotros tenemos, que podemos detectar quién es, podemos detectar y analizar la voz, y podemos detectar si la persona está mintiendo o no mintiendo. Podemos detectar la conductividad de la piel, la respiración, podemos detectar señal de vida, podemos detectar la posición de la persona. Entonces son varias medidas que se pueden hacer con el mismo sensor. Y ahorita eso es lo que estamos tratando de comercializar, porque ni siquiera Apple tiene eso. ¿Y han encontrado alguna aplicación para enfermedades electroencefálicas? Otra buena pregunta. Así como podemos detectar la identidad de la persona, podemos detectar varios tipos, no tengo la gráfica ahí desgraciadamente, pero podemos detectar varios tipos, como 5 o 6 tipos de enfermedades cardíacas, porque estuvimos trabajando con una persona que se especializó mucho en el análisis de señales no lineales, y él se llama Arnold Mandel, es el que fundó el departamento de psiquiatría en la Universidad de California, San Diego, y es parte de la compañía, y tenemos todos esos algoritmos que pueden detectar si la persona tiene fibrilación o si está teniendo un ataque al corazón. Y la idea es que podamos transmitir eso en tiempo real
a que te pongas el curita y que esté haciendo transmisión a través de Bluetooth con tu doctor y te puedan monitorear constantemente. Cada sensor aproximadamente, el costo de todo este sistema es aproximadamente de 5 a 6 dólares ya en cantidades masivas, y lo que queremos hacer es venderlo por aproximadamente 10 a 12 dólares. Obviamente se puede vender por 200 dólares, pero queremos hacer una diferencia de utilizar todos estos conocimientos para ayudar a personas que no tienen acceso a servicios médicos. Que a pesar de ser Estados Unidos, hay muchísimas personas que no tienen acceso, que viven bajo pobreza. Supongo que ese sensor está patentado y todo. Ah, sí, claro. Pero una vez la investigación detrás del sensor, ¿dónde la podemos hacer? Como para podernos informar más de cómo funciona, que Creo que no puse mi dirección electrónica. Este es el grupo que creé en San Diego, un grupo de sistemas no lineales. Y si vas al grupo, a la página del grupo, ahí vas a encontrar publicamos creo que como 40, 50 artículos a través de los últimos 20 años. Ahí puedes encontrar los tipos de artículos, y si me quieren contactar directamente me pueden mandar un mensaje y ya te puedo mandar específicamente los artículos, o la mejor solución es ir a la librería y compra el libro. yo creo que había la información si estaba contenida en el libro o si ya estaba. Sí, sí está contenida. No tienes idea, una de los problemas de tener muchos colaboradores y amigos por todo el mundo, que todo el mundo me empezó a mandar, ¿me puedes mandar una copia del PDF? ¿Me puedes mandar una copia del PDF? Sí, disculpe, la durabilidad del sensor, ¿cuánto dura, o sea, para funcionando? En cuanto a la potencia, sí, con la batería que trae incluida, la batería dura aproximadamente, en esta modalidad que es la modalidad más pequeña que se miniaturizó, de 48 a 72 horas. Disculpe, aparte de enfermedades como tales que se podría, de parte de patógenos, como una bacteria, algún virus, podría detectarlo y decir exactamente qué patógeno es. Sí, en base a aplicaciones biológicas. Ricardo me preguntaba ayer si se puede utilizar para detectar personas que sufren de enfermedades de glucosa, y sí, se puede adaptar el sensor. La modalidad del sensor a nivel más básico es un sensor de tipo eléctrico. Entonces uno puede conectar cualquier interfase. Por ejemplo, si quiere utilizarlo para detectar un temblor, ¿cómo se puede utilizar para detectar un temblor? Se pone un transductor que transduzca la vibración mecánica a un campo eléctrico, un piezoeléctrico, un material piezoeléctrico, y entonces nuestro sensor detecta la vibración mecánica indirectamente a través del material piezoeléctrico. De hecho, una de las pruebas que hicimos para darte una idea de qué tan potente es el sensor, pusimos el sensor en un cuarto como y alguien afuera del cuarto se sacude las manos y el sensor lo detecta. Y ahorita pues no hay nada, no hay ninguna tecnología que sea comparable a eso. Pensando en ese ejemplo que acaba de dar de que el sensor dentro del cuarto y alguien afuera se cuida las manos, ¿cómo evitan ruido? Se crean varios canales.
son varios canales y uno puede ajustar los canales a más o menos a lo que uno se espera del ruido. También, por ejemplo, cuando estás respirando, la respiración interfiere con el ritmo cardíaco, y si se quieren separar se utilizan filtros, porque más o menos se sabe la frecuencia y la potencia de cada una de esas señales. ¿Y qué pasa si lo conecta uno a dos personas? Pues el que tenga más amplitud es el que se detecta, o si sabe más o menos uno las dos personas, se pueden hacer filtros también. ¿Y ya lo han aplicado pacientes? No, todavía no. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es, porque necesitamos pruebas, en Estados Unidos se requieren pruebas clínicas que cuestan un poco más de $1 millón y se llevan como de 1 a 2 años. Entonces estamos trabajando con un grupo en India para poder introducirlo en India, porque en India no se requiere el aprobamiento de la Agencia de las Drogas y de Alimentos, FDA. ¿Y por qué no lo probaban en Latinoamérica? Vine hace 2 años y estuve platicando con unas personas, me pusieron en contacto con varias personas y me dijeron, lo que pasó aquí en México me dijeron, nosotros no tenemos el dinero, no queremos invertir en hacerle las pruebas clínicas, pero si vienen y me dan ustedes copia de las pruebas clínicas que se hicieron en Estados Unidos, entonces nosotros les podemos dar crédito por eso. Entonces no pudimos hacerlo aquí. De hecho hay muy pocos lugares en el mundo, y obviamente no queremos ir a China porque pues pueden tratar de robar la tecnología. De hecho, la mayoría de los estudiantes aquí dicen, estamos poniendo sensores en la comida para hacer unas pruebas, pero pues, ya les hicimos firmar unos documentos que pues agradecemos. ¿Podría en algún futuro emplearse para enfermedades que son multifactoriales, por ejemplo la Alzheimer, que empieza a presentar mutaciones por varios factores y detectarse como a tiempo para poder tratar, por ejemplo, cáncer también? En el incubador que utilicé, tuvimos que ir a la Universidad de California en San Diego porque en mi universidad quería la patente. Entonces tuve que contratar a un abogado, me cobraban como $600 la hora y estuvimos en un pleito por casi año y medio porque la universidad quería tener derechos a la patente. Entonces fuimos a un incubador de la compañía Qualcomm donde fomentan la innovación, y una de las pruebas que hicimos allí, pusimos el sensor en la cabeza de uno de mis colaboradores sin tocar la cabeza. Entonces primero le pusimos así una música muy suave y que se pusiera casi a meditar y todo, para usarlo eso como base. Entonces logramos medir más o menos como a 5 a 7 milímetros de distancia ondas alfa, beta y gamma del cerebro, y después le dijimos, ahora piensa en esta situación, te está persiguiendo la policía, estás en el freeway, acabas de estar en un accidente, y le pusimos así toda música fuerte y todo para excitarlo, y las ondas empiezan a cambiar. Entonces podemos detectar también esos cambios de ondas del cerebro, y en principio sí se puede utilizar, por ejemplo, pacientes que sufren de esquizofrenia, el cerebro, la actividad cerebral es por todos lados, es compleja, muy compleja, pero en lugar de ser localizada, se sabe que pacientes que sufren de esquizofrenia tienen una actividad cerebral que es demasiado compleja. Bueno, agradecemos a Antonio y nos vamos de... Gracias.